Bienvenidos a Debates, hoy aquí en las personalidades que marcaron la vida de los argentinos. Domingo Faustino Sarmiento, figura clave del desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Las escuelas, la política, los enfrentamientos, las descripciones de una época durísima que termina configurando al país que conocemos, con sus rivalidades y con sus distintas tonalidades. ¿Por qué no conocer más sobre Sarmiento? ¿Usted conoce todo? Vamos a descubrirlo en un segundo nada más. Bienvenidos a Debates. Domingo Faustino Sarmiento nace en San Juan, Argentina, el 15 de febrero de 1811. A los 15 años de edad, ejerce su primera participación como docente. En el año 1839, Sarmiento funda el periódico El Sonda. Durante las guerras civiles se muestra favorable a los unitarios y se declara antirrocista, lo que le vale una larga persecución política. En 1840 se exilia a Chile. Allí, por su iniciativa, se crea la primera escuela normal de América del Sur. En 1845, Sarmiento comienza a publicar Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga, en forma de folletín en el periódico chileno El Progreso, donde es periodista. Enviado por el gobierno de Chile para observar la organización y los métodos de la instrucción primaria en Europa, inicia un viaje de casi 2 años por el viejo continente y por Estados Unidos. Allí conoce y analiza los sistemas de educación de Suiza, Prusia, España, Alemania, Inglaterra y Francia. Sarmiento gesta en este viaje un aspecto central en su concepción sobre la educación popular. Para Sarmiento, educarse consiste en configurar un nuevo modo de estar en el mundo, de establecer vínculos con el Estado y de habitar el espacio público. Mis estudios sobre la educación primaria me ponen en contacto con savants, empleados y hombres profesionales. Pero hay otro costado de París que me ha llamado profundamente la atención, y son los placeres públicos y la influencia que ejercen sobre las costumbres de la nación. En Estados Unidos, encuentra las nuevas bases sociales y educativas que no había hallado en Europa. Una cosa sin modelo anterior, una especie de disparate que choca a la primera vista, y no obstante ese disparate inconcebible es grande y noble, sublime a veces, regular siempre. Recorre aquel país en barco y en tren, sorprendiéndose de los adelantos técnicos y culturales del pueblo norteamericano. El secretario de la Junta de Educación del Estado de Massachusetts, Horace Mann, es una figura clave para acercarse a la experiencia americana. Sarmiento lo considera el gran reformador de la educación primaria. La relación que Sarmiento entabla con Horace Mann propicia la incorporación de un grupo de maestras y maestros norteamericanos al frente de las primeras escuelas normales fundadas en Argentina. Estas condiciones lo llevan a Sarmiento a cuestionar los prejuicios sexistas, mostrándose favorable a la inclusión de mujeres en el quehacer público y social. Bueno, vamos a encarar la historia de Sarmiento entonces desde otro punto de vista, ya no con la figurita de Villiquen, sino tratando de encontrar aspectos que tengan que ver con su visión del mundo, de la educación, de la sociedad, de la civilización. Con nosotros Luis Moyano, el historiador y docente, ya amigo de nuestra casa. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Carlos Ferreira, licenciado en Historia y museólogo, director del Museo Jesuítico Nacional, La Estancia de Jesús María y Posta de Sinzácate. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Bueno, una personalidad fuerte, una personalidad compleja que impactó y con energía, ¿no?, en la historia de nuestro país, de lo que se configuraría como la Argentina. Veíamos recién el nacimiento de Sarmiento en San Juan.
su enfrentamiento con los federales y después también, ya sintetizando un poco, el viaje hacia el hemisferio norte, donde trajo tantas cosas, ¿no? ¿Cómo se vería para un hombre del siglo XIX una visión de esa característica trasladada hacia la parte sur del mundo? Tiene que... Cualquiera de los dos. Los dos, los tres. Dele, don Luis, dele, viendo don. la presentación que ustedes han hecho, que está como un resumen muy interesante, muy buena, lo que resalta y lo que hemos estado conversando previamente es el carácter profundamente controvertido de la personalidad de Sarmiento, de su accionar político y de su gran utopía y convencimiento respecto del papel de la educación, que prácticamente estructuró su proyecto político y estructuró su quehacer profesional. Él fundamentalmente se consideraba y se consideraba orgulloso de ser básicamente un educador. Ese carácter controvertido es lo que nosotros creo que en este tipo de programas debemos abordar, en el sentido de salir un poco de esa rigidez de quien está a favor de Sarmiento absolutamente y quien está en contra de Sarmiento absolutamente, que es fruto, por supuesto, de una historiografía determinada, que tiene origen en el siglo pasado, en el antepasado, en el siglo mismo XIX, y que está muy teñida de la pasión política y de la interpretación del país. De alguna manera ha pasado ya suficiente tiempo como para que tratemos nosotros de hacer un equilibrio, y en esa figura tan controvertida tratar de establecer un sistema de verdades y de discusiones que sirvan para aclarar un poco más sobre esta figura histórica, ¿no? Eso es lo que... Carlos. Sí, yo creo que Sarmiento estaría muy contento de que se debata sobre él, porque él era un polemista completo, constante. Él no era una persona que buscara caerle bien a nadie. Ajá. Sus ideas y sus convicciones, él las expresaba como creía que eran, y eso yo creo que es muy valioso porque nos permite trazar el perfil del biografiado sin especulaciones de ningún tipo. Y como dijo recién don Luis, el profesor Luis, la idea de ese Sarmiento prócer y héroe es también una idea del siglo XIX, que fue después defenestrada por la historiografía revisionista de derecha en Argentina, a partir de la década del 20, sobre todo del 30, y pero nosotros no debemos olvidar que por algo es que el primer monumento histórico nacional, el primero que se declara en 1912, es la casa natal de Sarmiento. Ajá. Entonces, ahí claramente hay un mensaje de la élite gobernante de entonces, de cuál era el modelo de país que se buscaba, que era un país que mirara hacia Europa, un país que mirara hacia el progreso, lo que entonces se entendía como progreso, y que era una casa humilde y pequeña ubicada en el más absoluto desierto y rincón de nuestro país, como es San Juan. Entonces creo que no podemos entenderlo a Sarmiento sin entender también de dónde procedía él, de ese San Juan, de ese interior del interior, bueno, una provincia olvidada, abandonada, que tenía más vinculaciones con Chile que con el resto del territorio argentino, y que, bueno, él y su padre optaron políticamente por una de las opciones políticas del momento. Yo por ahí me río con quienes critican porque Sarmiento era unitario, y digo, bueno, sí, pero era una opción política del momento. O sea, no es que él era un extraterrestre, o sea, era una de las opciones políticas del momento, y cuando hablan de su odio hacia los federales debemos recordar sus dos exilios, un exilio con 16, 17 años, con su padre, realmente después a trabajar en las minas en Chile, y bueno, creo que entenderlo a Sarmiento es muy difícil si no se lee toda su obra. Juzgar a Sarmiento por una o dos cartas es como mínimo una actitud estrecha, ¿no?
es estrecho, por lo menos. Jugar a Sarmiento por 2 cartas, ¿no? Y se lo hace habitualmente, hay que decirlo también, se lo hace habitualmente, y por mucho menos también. Me resultaba, y creo que a mucha gente le resulta apasionante el tema de lo que les comentaba recién, de su viaje hacia el hemisferio norte y las cosas que se trajo desde allá, ¿no? El contacto con educadores, la visión que transformó finalmente después al país que hoy conocemos. Hoy el modelo educativo todavía es el que impuso él, ¿no? Una de las grandes diferencias que tiene Argentina hoy con el resto del mundo y de América Latina es el modelo educativo, y eso se lo debemos a Sarmiento, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Realmente por ahí hay colegas que critican a Sarmiento y han podido estudiar en un tipo de educación pública gratuita y universal y laica gracias a él, ¿no? Con todas las modificaciones posteriores que hubo, el proyecto sarmientino, copiado del proyecto norteamericano, es un buen ejemplo de lo que él pensaba que debía trasladarse a un lugar tan desértico y tan poco poblado como era las Pampas Argentinas o Chile, similar, él decía, a lo que había pasado en Estados Unidos. Y como decía el resumen recién, un modelo educativo en Estados Unidos que había surgido de la nada contra viejas tradiciones y viejas reliquias monásticas, como le llamaba él, que eran los sistemas educativos de Europa. Él realmente vuelve muy decepcionado de Europa. Hay que leer su libro de sus viajes por Europa, África y América. Es extraordinario, es muy divertido, muy entretenido. Sarmiento escribe de manera muy entretenida, donde él dice que le llamaba la atención en Francia viajar en tercera clase en tren, en tercera clase, que hubiera clases en la Francia de la Revolución, la Francia que había tenido el primer gobierno democrático del mundo, revolucionario, etcétera, cómo había decaído, que ahora había 3 clases en los trenes y que en la tercera clase, dice, me tocó viajar en la tercera clase, me pregunto por qué no le ponen clavos a los asientos para que la tortura sea completa, ¿no? O sea, él cuando uno cree que Sarmiento solo criticaba al gaucho, solo criticaba al indio, también criticaba a una potencia como Francia, a la oligarquía francesa y a la oligarquía bonaerense. Nosotros recordemos que la oligarquía bonaerense lo odiaba y que uno de sus debates fundamentales es cuando los trata de bárbaros. De bárbaros estamos hablando de los Anchorena, por no alambrar, ¿no? O sea, porque consideraba que el progreso y el futuro era eso, el progreso y el futuro era el tren, el telégrafo y el alambrado. Qué bárbaro. Y critica no solo a los gauchos y a los indios, critica a la oligarquía bonaerense. Bueno, vamos a ver ahora en este tape lo que tiene que ver con su obra literaria y su visión plasmada en esa obra literaria. El Facundo, ¿no? Hablábamos de sus inclinaciones políticas a favor principalmente del unitarismo y los por qué. Bueno, en este libro justamente uno puede ir descubriendo los por qué y cómo él pensaba proceder para lograr un país. Veamos. El Facundo ocupa un lugar destacado entre los textos fundacionales de la cultura argentina y latinoamericana. Su escritura representa un esfuerzo por echar luz sobre lo que él llama el drama que agita la vida en el cono suramericano. Sarmiento sintetiza ese drama en el enfrentamiento entre 2 polos opuestos y antagónicos, la civilización y la barbarie. La forma literaria que adopta el Facundo es objeto de diferentes interpretaciones. Uno de sus primeros lectores, Valentín Alsina, escribe a Sarmiento: Le diré que en su libro, que tantas y tan admirables cosas tiene, me parece entrever un defecto general, el de la exageración. Creo que tiene mucha poesía, si no en las ideas, al menos en los modos de locución. Usted no se propone escribir un romance, ni una epopeya, sino una verdadera historia social. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. A lo largo de la obra, Sarmiento construye un frente a frente dialéctico entre barbarie y civilización, presentándolas como 2 formas culturales antagónicas, la americana y la europea. En la barbarie, las expresiones culturales están desprovistas de reglas, son irregulares y dispersan las energías. El gaucho y el indio son sus principales representantes y el desierto, su hábitat natural. La
La civilización, en cambio, se inscribe en otros principios. La ciudad con sus escuelas, la ley y sus comercios, el mercado interno con sus reglas, el ferrocarril, los ríos navegables y la industria. La ciudad ofrece refugio y orden, el campo, anarquía y peligro. Niños sucios y cubiertos de harapos viven como una jauría de perros. Hombres tendidos por el suelo, en la más completa inacción. ¿Dónde colocar la escuela para que asistan a recibir lecciones? Los niños diseminados a 10 leguas de distancia, en todas direcciones. Bueno, ahí está, la civilización representada por el europeísmo y la barbarie por el americano, todo lo que estuviera relacionado con el americano. Algunos sectores con posibilidades de ser civilizados, según lo que él veía. Sí, ahí se podría hacer notar, ya que estábamos hablando desde el principio, yo por ejemplo, de las contradicciones del mismo Sarmiento. Él señala en Recuerdos de Provincia que eso de unitario y federal, él podría haber optado por cualquiera de los dos, porque él recuerda que fue creado por los Oro, por ejemplo, por los Albarracín, que tenían antecedentes federales. Su propio padre fue artiguista en 1815, o sea, autonomista sanjuanino. Es posterior el declive hacia la opción unitaria, fundamentalmente porque él comienza con el tema de la educación a sedimentar esto que posteriormente va a ser el Facundo, como acaba de decir él. Es fundamentalmente una distinción sociológica entre la civilización y las barbaries, plagada no solamente de exageraciones, como dice la carta de Alsina, sino, como dice el mismo Sarmiento, como esto es una obra militante, hay algunas cosas que están puestas exageradas y falsamente a designio, porque él quería resaltar precisamente una idea, más allá de el ajustarse o no a realidades. Por ejemplo, él cuando escribió Facundo no conocía la Pampa que describió tan magistralmente, porque hay que decir que es una de las obras más extraordinarias de la literatura argentina. Espectacular, sí. Si no es, diría, la primera obra extraordinaria de la literatura argentina. Entonces él conoció el desierto mucho tiempo después. Ahí está el genio del escritor, está el genio del político. Y en la distinción sociológica entre barbarie y civilización, donde él asigna a Europa y a la ciudad ser el instrumento de la civilización, del progreso, donde ahí se nota ya el tránsito del romántico al pensador positivista, sí, ¿no? Y, por otra parte, la barbarie en el gaucho y el indio, bueno, habría que verlo con ojos de aquella época, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, es cierto, el modelo educativo que instaura Sarmiento, porque es el modelo político que dice todo de acá para adelante para el progreso y la civilización. Pero hay dos excluidos, el gaucho y el indio. El gaucho y el indio no. No tenían lugar. Y confiaba en la inmigración. En sus últimos años, él mismo se desilusionó de esta civilización, ¿no? Lo que él escribe en Conflictos y Armonía de las Razas en América tiene un cierto carácter autocrítico y a la vez, como era un hombre que, como ha dicho mi compañero acá, no tenía ningún empacho en decir lo que pensaba y no le importaba quedar bien con nadie, tenía frases como, por ejemplo, respecto a los italianos, dice, eran tan brutos estos italianos, dice él, que por lo menos estaba enojado porque venían, asistían a la escuela y después se volvían, era el trabajador golondrina, que estaba.
Dice, pero con lo que han aprendido acá, a leer y escribir, tienen para enseñarle allá a los ministros y a los presidentes, por ejemplo. O por ejemplo, decía a los judíos cosas terribles, esa raza maldita, mísera raza, ¿por qué todos los países del mundo tienen derecho a expulsarlo y nosotros no vamos a tener derecho a expulsarlo? ¿No? Bueno, decía cosas terribles, pero básicamente todo lo que él impregnaba su accionar es esta concepción de la civilización y del progreso. Ahí hay alguna cosa que habría que hacer notar. Si bien él, por supuesto, ese impulso que tenía, no eligió siempre el bando correcto para llevar la civilización y el progreso, porque después de Caseros, cuando él elige Buenos Aires, en oposición a su otro antiguo polemista, Alberdi, cuando él elige Buenos Aires, que es, y sobre todo el Buenos Aires de Mitre, que es realmente la burguesía comercial más dependiente del comercio inglés y que no es factor, no puede ser nunca factor de progreso, bueno, ahí se equivoca. Cuando él es presidente de la nación, esa separación que él hace de Mitre, separación política y separación intelectual, que lo lleva, por ejemplo, a elegir a esta Córdoba para la exposición, la creación de la facultad de ingeniería, la Academia de Ciencias, cosa que era profundamente discutida en Buenos Aires, y él mismo lo dice, acá en Buenos Aires y en el Senado, sobre todo Mármol, que era el expositor mitrista, digamos, decía, ¿por qué Córdoba? ¿Qué vamos a ir a gastar plata en Córdoba? ¿Qué tenemos que gastar en Córdoba? Él dice, lo creían caro, lo creían inconducente. Bueno, y acá estamos en esta exposición. Hay esa separación de Mitre, es donde él va tomando como presidente de la Nación un rumbo profundamente diferenciado de esa oligarquía porteña que estaba compuesta por comerciantes y por ganaderos. Y en ese marco es la frase que acaba de citar respecto a estos ganaderos llenos de bosta, qué sé yo, algo así decía. Así es decir, ahí se convierte realmente en un hombre... Ahí es un estadista. Claro. Ahí es un estadista con un proyecto definido y definitivo. Sí, ahí rompe, digamos, pero bueno, forma parte de este ser controvertido del que estamos hablando, ¿no? Bueno, ya vamos a avanzar en el tiempo y ver qué proyecto de país tenía Sarmiento en mente, sobre todo al momento de llegar a la presidencia, ¿no? Después de estar en Estados Unidos como enviado de la Argentina. Vamos a la pausa ahora, enseguida volvemos. Estamos hablando de Domingo Faustino Sarmiento, descubriendo cosas que seguramente no sabíamos. Dale.